tanto ruido confunde. ¿Qué o quién estará detrás? ¿Te atreves a abrir? En la web suena más fuerte y claro. Cabecera MX presenta El Timbre. Iniciamos. ¿Qué tal, amigos? Muy buen día, me da mucho gusto saludarlos. Ya es lunes de inicio de semana y con el gusto de estar aquí con ustedes acompañándolo en El Timbre. Saludando a mis compañeros que en este día están aquí con nosotros. Con mucho gusto saludo a Alejandra Gómez. ¿Cómo estás? Hola, ¿cómo estás? Muy buen día. Con el gusto de tener casa llena, por supuesto, el día de hoy. Así es que es un placer poder platicar de temas el día de hoy. Excelente, bienvenida. Saludo también a mis compañeros. Osvaldo Monos, ¿cómo te va? ¿Cómo les va? Qué gusto saludarlos. Pues acá listos para platicar de personajes muy peculiares en nuestra vida política mexicana. Excelente, bienvenido. Carlos Reyes, ¿cómo te encuentras? Muy bien, arrancando la semana con todo, muy buenos temas en la palestra, buenos análisis que se van a dar en esta semana. La condición política nacional da mucho de qué hablar, estaremos debatiendo justamente estos temas. Excelente, bienvenido. Y José Ángel Gutiérrez, ¿cómo estás, José Ángel? Con el gusto de saludarles, también encantado de estar aquí iniciando semana con este análisis que pinta interesante. Excelente, pues sí, pinta bastante interesante por la información que se ha venido desarrollando en estos días. Y bueno, pues aquí será un punto de opinión, de encuentro, de crítica y de debate, ¿por qué no? Y bueno, antes de iniciar, sí quisiera hacer un llamado enérgico desde este portal de cabecera, un llamado pues que no nos agrada a los mexicanos, esta situación de que un diario de extranjero, pues de Economist, pues se esté burlando de nuestro querido Cantinflas. Yo creo que Cantinflas merece respeto y hay que dárselo porque creo que, aunque ya no está entre nosotros, creo que merece este ídolo que nos hizo reír durante mucho tiempo, todo el respeto. ¿No es así, Osvaldo? Definitivamente a mí me parece que es un agravio a la memoria de Mario Moreno Cantinflas que lo comparen con el presidente de la República. Pues ¿de qué se trata? O sea, ¿qué les hizo Cantinflas para que lo anden comparando con él? Está bien que sea la política mexicana sea cómica, mágica y musical, pero pues de ahí a compararlo con Cantinflas, la verdad que sí se me hace muy agraviante sobre todo para el gremio de los cómicos, ¿no? Que sí se las gastan medio diferente. Pero hablando poquito así, pero muy poquito en serio, pues ahí nos damos cuenta, ¿no? El reflejo que tenemos como país y como gobierno hacia el extranjero, porque ya cuando un periódico, y no es un periódico fifí, no es atacar por atacar, no es nada más estar golpeando, te das cuenta de que la situación se sale cada vez más de control en el país, cuando ya cualquiera que no seamos nosotros, o sea, para mencionarlo nomás nosotros, es nuestro presidente, o sea, nada más nosotros podemos decirle esas cosas. ¿Cómo otros se atreven? Pero ya cuando los demás se atreven, ahí sí la situación está muy delicada. Entre comillas, lo bueno es que hay veda, bueno, no sé si es electoral, bueno, veda por lo de la consulta que va a haber, que a lo mejor también por ahí se va el asunto de que es como muy cómico nuestro país y que no tiene manera como de replicar esa situación, pero la verdad es que sí da un poquito de pena ajena lo que está sucediendo. Pues sí, y es lamentable pues que a nuestro querido Cantinflas lo comparen de esa manera. No se vale, hay que tener respeto por nuestros cómicos, como dice Osvaldo. Y bueno, Ale, dinos, esto no es la primera vez que The Economist habla del presidente, ¿no? Dedica pues su editorial al presidente de México, ya es la segunda ocasión, y todo por pues la forma en cómo redacta o cómo hace el planteamiento hacia la pregunta que se va a someter a consulta a partir del próximo 1 de agosto, ¿no? Y que ya lo habíamos nosotros mencionado en otros espacios, ¿no? Es una pregunta sumamente ambigua que en realidad perdió la esencia de lo que querían cuestionarle a los mexicanos y es algo que The Economist también está haciendo ver, ¿no? Ya mencionabas que pues ya en una ocasión pasada pues había sido portada el presidente de la República y para el propio presidente pues había considerado como majadera y grosera, además de mentirosa esta portada, pero a mí también me llama la atención un par de señalamientos que hace en esta
en esta publicación en el cual pues hablan además pues de la parodia que creen que puede ser este tema de la pregunta, el tema de que dicen, bueno, que Economist considera que con esto, pues López Obrador ya no es invencible después de los resultados que se dieron el 6 de junio, donde pues ya no hay mayoría calificada en el Congreso de la Unión, en la Cámara de Diputados, pero que además pues están criticando que el presidente de la República pues está batallando, le está sufriendo por el tema del manejo de la pandemia, por el tema de la recesión económica que ha venido obviamente de la mano de la propia pandemia, pero también pues por el incremento de los asesinatos, del crimen organizado, de las ejecuciones, este tipo de situaciones que hemos estado viviendo todos los días y de lo cual hablamos prácticamente todos los días. Entonces, me parece que también es importante señalar esos puntos porque nos están hablando de cómo se está viviendo en este momento pues la política en nuestro país y que pues tiene mucho que ver, ya decía Osvaldo que lamenta la comparación que se hace con Cantinflas, pero bueno, el tema de la pregunta y lo que estamos viviendo pues es un asunto en el cual estamos viendo cómo se están manejando estos temas que son prioritarios para el país, a los cuales no se le está dando el valor adecuado o el valor que merecen cada uno de ellos. Y bueno, ahora hacer una consulta de esto, lo hemos hablado en otras ocasiones. La pregunta no te dice nada, tú lees la pregunta y dices, ¿qué? ¿Qué es lo que me están preguntando? O sea, no hay claridad ya en lo que al principio decía, no querer enjuiciar a los expresidentes desde Salinas de Gortari hasta Peña Nieto, ya no viene en la pregunta. Sí, fue la Suprema Corte la que la modificó, pero lo que quedó, pues me parece que sí es sumamente ambiguo. Y la otra cosa que yo les mencionaba también, a mí me parece que la consulta no va a terminar teniendo validez porque necesita el 40% de la participación y yo no creo que les alcance para eso. Pero pues para eso hay pues los siervos de la nación que están haciendo proselitismo, que por cierto, digo, aquí yo preguntaría, José Ángel, ¿qué pasa con la veda? Pues ¿cómo le podemos llevar? ¿No es una veda electoral, es una veda consultar? ¿O qué será esto? ¿Cómo le podríamos definir? Porque pues los siervos de la nación están activos en el proselitismo hacia la consulta. Pues es que, a ver, ahí quedó también muy vago, ¿eh? Yo sinceramente, créanme que sí estoy perdido en este tema de pues al final de cuentas, ¿qué se puede, qué no se puede? Ustedes me explicaban, inclusive antes de iniciar esta grabación, al final de cuentas, a quien obliga a no opinar acerca del tema, pues es a los funcionarios públicos, ¿no? Para que no hablen ni a favor ni en contra y ni siquiera inviten a votar ya en la consulta, porque todo lleva un proceso similar al de una elección. Pero miren, a propósito de este tema de The Economist, en esta ocasión en deslinde del presidente, yo sí tendría que enfatizar, aunque ya lo comentaba Alejandra, bueno, pues no fue el presidente el que cambió la pregunta, ¿eh? La cambió la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Sí, para cumplir un capricho del presidente, sí, para cumplirle un capricho a Andrés Manuel López Obrador, que quería realizar una consulta que tuviera que ver con esto de someter a juicio y a escrutinio a los políticos del pasado, particularmente a quienes han sido sus oponentes, a quienes ve como sus enemigos o sus contrincantes, o pónganles ustedes el término que quieran. Cuando en realidad, bueno, pues esto, cuando se trata de un tema de justicia, pues esa no se somete a consulta, se aplica. Y si tuvieran realmente motivos para someterlos a juicio, que seguramente sí existen, pero no sé si cuenten con los elementos para así demostrarlo, pues simplemente se presenta una denuncia ante la fiscalía, esta realiza las investigaciones pertinentes, se procede conforme a derecho y se sanciona, se castiga, se detiene inclusive al o a los culpables. Ya lo demás, pues sí, no deja de ser un teatro. En la parte que sí coincido con The Economist es cuando señala que es por ello que para distraer la atención de las fallas políticas, el presidente necesita todos los espectáculos de teatro político de Cantinflas que pueda reunir. Pues sí, en efecto, sí está tratando de montarse un teatro, sí, porque insisto, no necesitarías que el ciudadano diga, oigan, yo sí quiero que se enjuicie a políticos del pasado. Pues no, porque la ley es clara y se puede castigar. No lo han querido hacer y sí lo tratan de convertir en un show,
sobre pretexto de que siempre será mejor la democracia participativa, etcétera, 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 todo ese rollo. Y sí, también empato con Alejandra cuando nos dice que pues está complicado que se reúna al menos el 40% de la votación que participe, el 40% del padrón electoral, es decir, 37 millones de votos, sean a favor o en contra, pero se requieren 37 millones de votos por parte de los mexicanos. Difícil cuando comparamos inclusive con el resultado, el que más le favoreció a López Obrador, el de 2018, cuando 53.19% de los ciudadanos votaron por él, fue apenas el 30.11 millones de personas las que votaron por Morena. Es decir, ni siquiera en el mejor escenario, en el de 2018. Si toda esa cantidad de personas fueran a votar, le alcanzaría para tener la participación necesaria para que la consulta tenga ahora sí que validez. Y si nos vamos a las elecciones más recientes, pues fueron 17.180.000 los mexicanos que votaron por el proyecto de Morena. Así que no se ve fácil, pero más allá de las simpatías por Morena, pues insisto, es que para muchos mexicanos esto resulta ya ocioso, votar por algo que ya está contemplado en la ley. Así es, digo, caro además, es un costo que pues va a tener ahí un presupuesto bastante elevado y eso pues el INE es quien va a sufragar ese monto de lo que se requiere para estas 57,000 creo casillas son las que se van a instalar y de esas creo que andan como 4,000, 5,000 por ahí en el estado de Jalisco, ¿verdad? El INE, pero con recursos de todos los mexicanos, bueno, Alberto, también pues, sale de la misma bolsa. Es cierto. 500 millones de pesos. Nada más. Ay, papel. Híjole, no los gano ni en el timbre. Carlos Reyes, ¿qué nos dices? Yo sí, no sé por qué tú no. Habría que revisar eso. Voy a revisar la nómina, pero bueno, eso después. Carlos Reyes, ¿qué nos dices? Bueno, creo que estamos también en un escenario en el cual se acaba el gobierno. Por supuesto, ellos buscan que Morena siga en el poder. Sin embargo, en el análisis concreto tendríamos que decir que deben de buscar la manera también de blindar al propio presidente de la República, porque si los ciudadanos vuelven a salir con ganas de un voto antisistema, le pueden quitar la presidencia de la República a Morena. Entonces, por lo tanto, si no pasa esta consulta o no se vuelve legítima, pues obviamente Andrés Manuel va a ser expresidente. Entonces, seguramente no va a querer que lo enjuicien. Y si llega alguien de la derecha, pues obviamente van a querer sacar todos los trapitos al sol, como lo hace cada administración. Entonces, tenemos que pensar que tal vez están pidiendo este 40% como un candado también, para poder blindar y que no sea de esa manera juzgado. ¿Por qué? Porque van a entrar en el mismo juego de la aplicación de la ley, de si se aplica o no se aplica. O sea, definitivamente, si ya no va a haber fuero, en teoría, después de Andrés Manuel, y se va a poder enjuiciar de la manera natural. O sea, la consulta viene de una base, como bien se dice, pareciera un capricho, pareciera un momento en el cual se busca decir con la consulta que no es una cacería de brujas, que no han tenido, como bien dijo también Osvaldo, pues si hay señalamientos, hay que buscarlos, hacer la denuncia y que se proceda como se tenga que proceder. La justicia no puede estar a contentillo ni del ciudadano ni de las autoridades, tiene que darse su aplicación de manera correcta. Ahora, los siervos de la nación, claro que están saliendo a generar los temas de la consulta. Están yendo, lo vimos hoy, que hasta en el Baratillo estaban entregando folletos sobre el tema de la consulta. Eso es un gasto innecesario, tanto la consulta propia como toda la publicidad que le están dando. Cuando tenemos temas de prioridad, como la seguridad, como los feminicidios, como los congresos estatales que tienen que estar
trabajando en sus propias leyes de desaparecidos, en las leyes de la legalización de la marihuana, en las leyes del aborto. ¿Qué va a pasar con el aborto? ¿Le van a entrar o no le van a entrar legisladores? Temas demasiado importantes como para desgastar al ciudadano en ese tipo de consultas. Pues como ejercicio que tendría que ser realmente el primer ejercicio institucional, constitucional, ¿cómo llamarlo? Legal, como herramienta propia de participación. Bueno, veremos si se juntan ese 40%, que no creo que se junte, como bien ya lo explicó José Ángel. Entonces, estamos en un momento en el que debemos concentrarnos los ciudadanos en ver cuál es el siguiente paso. Estamos en un crecimiento terrible en los casos de COVID, llegamos a 12,000 otra vez, hay más de casi 250 fallecidos, entonces digo, hay muchas prioridades por las cuales trabajar y generando resultados, no solamente hablar por hablar. Ahora veremos si todos los políticos que tengan algún tipo de cargo van a estar cumpliendo esta veda, que como bien dices, Alberto, no sabremos si es electoral, si es una veda de qué tipo, pero es en donde ni el presidente debería salir en mañanera, y si va a salir en la mañanera a dar algún tipo de información, tendría que hablar no de los resultados de gobierno y por supuesto no mencionar la consulta, ¿no? Perdón, Carlos, nada más para acotar el tema del 40%, pues eso lo definió el legislativo y qué bueno que fue así, porque se supone que las consultas populares, plebiscito, referéndum, pues son para cosas inclusive más trascendentes, ¿no? Es decir, la manera como se determinó fuera a realizarse en el país tiene lógica y tiene sentido, y qué bueno que sea el 40%, y lo del fuero, bueno, pues ya sabemos que también es otro teatrito, porque sí, José Ángel, pero hay elementos de participación ciudadana que tienen muchísimo más bajos los porcentajes de participación, como poder lograr ser candidato independiente, cuánto necesitas de apoyo ciudadano para poder lograrlo, o sea... Y es elevadísimo para ese fin. Por eso, pero no está en estos niveles. El punto es que si tú lo piensas de manera política, están blindándose para que no pase nada. Es que no son ellos. A ver, espérate. Carlos, acuérdate que esto de la consulta popular no es que lo aprobó Morena, más bien inclusive quien impuso algunos candados en algunos aspectos, pues fue también la oposición. Yo insisto, cuando la consulta popular es para temas más relevantes, qué bueno que tenga por lo menos el 40% de la participación de los ciudadanos, sino qué caso tiene que se realice. Es decir, no puedes volver, déjenme que lo diga de manera muy cotidiana, como oficial o legal, algo que no tiene ni siquiera el apoyo de toda la ciudadanía. A mí me encantaría una consulta en la que se hablara más bien de hacia dónde queremos que se vaya la política fiscal, por ejemplo. En ese tema sí sería muy importante. O qué tal una en la que nos hubieran preguntado si queremos o no el aeropuerto de Santa Lucía, o el Tren Maya, o la refinería, perdón, iba a decir refinadora, la refinería. Es decir, son asuntos que inclusive cuestan mucho a los mexicanos, y que tendríamos que estar entonces ahí sí tomando decisiones, no para preguntar si podemos enjuiciar a un expresidente. Y ojo, pues la consulta funciona y en muchos países, tan solo en América Latina, la aplican para muchísimos temas. En Bolivia, Colombia la tiene desde 1994, Ecuador también tiene una larga tradición de participación ciudadana, Paraguay, Uruguay, Venezuela. Aquí lo triste es que México llegue tarde a estos modelos y que lo haga para preguntar eso, por favor. Pero ¿no crees, José Ángel, también que el poner un nivel de participación al 40%, pues también hará mucho más difícil que las consultas populares prosperen? Porque esos otros temas que mencionas, que sí ciertamente son importantes, ¿crees que hubiesen alcanzado ese nivel de votación, de que los ciudadanos salgan? A mí me parece difícil por la cultura que tenemos, ¿eh? No, Digo, yo creo que sí, pero no, es que ponerlo más bajo no le da llegar a ni esos siquiera niveles. fortaleza, ¿no? No te escuché. Perdón. No, lo que les mencionaba es que haberlo dejado más bajo, pues tampoco le daría sentido, porque entonces seguirían siendo minorías y prácticamente, ahora sí que
pues la fuerza dura de los partidos políticos la que estaría decidiendo por todos los ciudadanos, y no se vale la consulta popular. Este tipo de modelos de participación tienen Pero no otro valdría la pena objetivo. quizá ir escalando en los niveles para que el ciudadano vea que realmente pues son tomados en cuenta, que funciona, y así vas escalando y entonces le vas subiendo el nivel de participación que requieres, porque si de entrada, digo, me parece, coincido completamente que esta consulta pues no lo va a alcanzar y que no es una consulta que querramos o que necesitemos realmente, pero con un nivel de participación así, pues creo que también es más difícil que el ciudadano crea que estos mecanismos realmente funcionan. Ahora, en realidad, ¿cuántos diputados han regresado a sus distritos a preguntarles a los ciudadanos cómo quieren que se vote en la Cámara los temas? O sea, ni siquiera, a mí no me ha tocado ver un solo diputado, a lo mejor sí los hay, pero yo no he visto uno solo que llegue a su distrito y decirles, oye, va a pasar esta iniciativa que es de alta relevancia, ¿cómo quieren que votemos? O sea, se supone que ellos también son los portavoces del ciudadano en el tema legislativo. Y por último, nada más decir que, bueno, la consulta, como bien dice Alejandra, si va a tener un resultado de alto peso hacia los mexicanos, pues sí que levanten el porcentaje, que no lo hagan de manera firme, sino gradual. Si vamos a consultar, por ejemplo, el Tren Maya, el aeropuerto, algo así de complejo que afecta directamente o beneficia directamente al ciudadano, entonces sí podríamos tener una participación todavía más alta. O la fiscal, por ejemplo. En la fiscal, que a todos nos importa el tema económico de cómo debemos estar bien con el gobierno pagando los presupuestos, y segundo, que podamos seguir generando riqueza aspiracionalista. Pero eso que dices tú es poner a trabajar a los diputados, ¿no? Ese sí es una broncota, que se pongan a chambear, porque además para lo que les queda ya, porque muchos ya no van a regresar, van a dejar a sus suplentes o van a dejar a quienes dejaron ahí en lo que andaban de precampaña para irse a otros lados, pero... Ya los dejaron, ¿eh? Sí, por ponerse a chambear, no, por favor, o sea, eso es injusto. Y siguiendo con ese ejemplo de los diputados, qué lamentable que estemos en un país en el que lo que estamos pidiendo es que los diputados hagan lo que deben de hacer, consultar a sus ciudadanos. La bronca es de nosotros, los ciudadanos. Es lo mismo de la consulta, es exactamente lo mismo. Por eso, es la misma esencia una y otra. Esta no va a tener gran participación, tal vez, pero será por culpa del tema o por cómo lo quieren manejar. Y en una de esas nos sorprenden y alcanzan más del 40%. Pero aún así, de alcanzarlo, pues yo sí creo que este tipo de consultas que derivan en resultados vinculantes o vinculatorios, pues sí tiene que tener un margen por lo menos de ese 40%. Yo sí le veo sentido, porque si no, pues seguimos jugando en México con la participación ciudadana y la democracia. Claro. Lo que sí queda claro es que, el ejercicio como tal, sí, Carlos. Perdón, pero yo sí quiero agregar algo más. De pasar la consulta o de llegar al porcentaje de participación, a mí sí me gustaría conocer cuál es la ruta siguiente. Ya pasó, ¿qué sigue? ¿No? Que no estemos en blanco, que podamos decir, ok, Felipe Calderón, Salinas de Gortari, tararara, Cedillo, porque además también la ley va a decir... Todos inimputables. Oye, ya prescribió. Es que ya no son imputables, esa es la bronca. Todos inimputables. Por eso, entonces el punto es, ¿cuál es la ruta? ¿Por quién van? ¿Qué va a suceder? O sea, no podemos tener consulta para enjuiciar expresidentes y que pase la consulta y que no tengamos una ruta y que después tengamos consulta, resultado y enjuiciamiento de expresidentes y expresidentes. El caso Lozoya sin Lozoya. Pues ahí está, rifa del avión sin avión. A Lozoya tenemos que ser congruentes en ese sentido como ciudadanos para poder exigir. Claro, a Lozoya lo sacaron de la cajita. Y en eso de las consultas, ¿cuánto irán a pedir de porcentaje de participación para la que nos van a hacer aquí? No es del pacto fiscal, acuérdense, es de la iniciativa del gobernador para ver si podemos revisar el pacto fiscal ahí cada determinado tiempo. ¿Cuánto nos irán a pedir de participación? Es distinto, ¿eh? Aquí está distinto la ley de participación ciudadana, creo que no te marca un margen tan alto. Pero si lo alcanzamos, yo se los busco en este momento. Decía que lo que me queda claro de esto, la participación, este ejercicio democrático creo que es bueno.
Lo que no es bueno es la forma en cómo lo están llevando. Las reglas del juego son pues no muy claras, creo yo. Hace falta también saber qué tipo de delitos es sobre el cual se les va a enjuiciar, porque también hay que conocer, y de los delitos también pueden prescribir cuáles sí proceden y cuáles no. Entonces hay que ver todo este tipo de detalles que no nos han dicho, no nos han comentado, o simplemente va a ser un quemón público para decir, miren, los presidentes son corruptos, los de ahora ya no, los de ahora ya son buenos, son honestos, como dicen, y bueno, pues ya no hay delitos que perseguir en esta nueva administración. Pero bueno, oigan, nos queda poco tiempo, ya nos ganó el tiempo, ahora sí, y quería comentarles esto que pasó destapan la lista global de Pegasus, este software de espionaje, y pues México figura como uno de los clientes principales en donde se detectaron 15,000 números de periodistas, activistas y políticos mexicanos. ¿Cómo ven este asunto, Ale? Bueno, 15,000 números en general, porque en el tema de periodistas en sí, pues era un porcentaje bajo, eran como 25 los que estaban, pero ciertamente pues deja otra vez entrever esos mitos o esos secretos a voces que se manejan desde hace muchísimos años, ¿no? Esta situación de quienes pues vigilan el actuar de los periodistas, de quienes están pues ahí interviniendo las comunicaciones, me parece que es un tema sumamente delicado. Al menos esto que se destapa, pues se habla de que fue la administración de Enrique Peña Nieto cuando se da esta situación de pues la intervención a números de muchísimas personas. Decían todavía que bueno, que el que estuvieran en la lista no significaba que de verdad los hayan investigado, pero entre el que sí o que no, pues finalmente eran un objetivo del gobierno de la República que les representaba cierto interés y que también deja entrever pues el control que a veces todos estos gobiernos quieren tener de lo que se dice y de lo que se investiga en el periodismo, que es un tema también muy delicado. Una investigación global encabezada por la organización francesa Forbidden Stories y Amnistía Internacional en colaboración con 17 medios internacionales, pues reveló una lista de 50,000 números telefónicos seleccionados como posibles objetivos de espionaje por los clientes del grupo NSO, empresa israelí, creadora del software Pegasus. Osvaldo, ¿qué nos comentas? Pues ando aquí revisando a ver si no estoy dentro de los números esos. Estoy dando una escaneada en mi celular. No vaya a ser, ¿verdad?, que lo agarren a uno ahí en descuido. Pero digo, no pudiéramos extrañarnos de la manera que lo hacemos, porque pues en México todo se da, ¿no? O sea, aquí siempre pasa. No es la primera vez y creo que no será ni la última en que suceda una situación de esa naturaleza, porque pues el espionaje siempre ha sido parte de la política mexicana, ¿no? Es ese caldo de cultivo que siempre nos han mostrado. Se acaba una administración y acuérdense que aparecen micrófonos en los escritorios de los diputados, de los senadores. Les llegan sobres con Antrax y con, ¿sabe qué tantas cosas ahí a ciertos personajes que luego no les pasa nada, pero bueno, dijeron a ellos que eran una situación así. México, volvemos al tema inicial, en ese tipo de cosas parece un chiste y tristemente, pues aunque nos digan que no, pues seguramente sí, no sé si nos toque a nosotros, ¿no? Pero probablemente exista eso y existan no solamente de Pegasus, existan de otras entidades y de otras compañías que nos hayan hecho ya esa tranza a nosotros. Bueno, a lo mejor con el chip ahora que nos vacunaron ya también. Bueno, esto del espionaje, ya lo dijiste, Osvaldo, no es algo nuevo, ¿no? Creo que es algo que se ha venido dando muy frecuentemente en diferentes gobiernos, ¿no? José Ángel. Solo para responder, perdón, había dejado pendiente, la Ley de Participación Ciudadana de Jalisco también prevé 40%, 40% de participación.
para que tenga validez. Bueno, respecto a este tema de Pegasus, hay que recordar que esto tiene que ver con aquello que se viene señalando desde la anterior administración, porque de hecho estos asuntos que hoy se revelan, pues corresponden a los años 2016-2017, es decir, en la administración de Enrique Peña Nieto. Yo diría, pues no nos extraña, como lo han comentado ustedes, no nos extraña porque ha sido una práctica recurrente. La pregunta con la cual me quedaría en torno a este caso es, ¿seguirán atreviéndose inclusive hoy en día a hacerlo? Me adelanto a responder, yo creo que sí. Lamentablemente los gobiernos para todo aprovechan esto del espionaje, aunque ahora se diga que ni siquiera tienen ya al CISEN, lo cual también fue un error porque no puedes quedarte así de encueradito, pero ya sería tema de otro análisis. Sin embargo, sí creo que hay formas en las que siguen tratando de indagar, no solamente en México, en todos los países, y de investigar a personajes de la vida pública, de los medios de comunicación, a personajes clave en distintos ámbitos de nuestra cotidianidad. Lamentablemente, una mala práctica, pero que sigue vigente. Normalmente estas prácticas de espionaje pues se hacían contra políticos, sobre todo adversarios, ¿no? Y hoy, bueno, pues ya agarran por parejo, ¿eh? Agarran por parejo y para bien o para mal, pero el espionaje ocurre. Carlos Reyes. Yo considero que la práctica tenía, el sustento que se tenía sobre esta práctica era la seguridad nacional, o para encontrar el camino de las células criminales. En este sentido, pues definitivamente la libertad se ve coartada, tu libertad de privacidad, y en ese sentido, lo que se tiene que generar de aquí en adelante, revisar que los gobiernos actuales no lo hagan, saber, justamente estaba leyendo una de las notas que también estaban investigando o interviniendo los teléfonos de algunos de los padres de los jóvenes de Ayotzinapa. Entonces, en ese sentido se consolida toda esta teoría truculenta de espionaje, ¿no? ¿Con qué fin? ¿Cuál es el fin que están buscando? Y si encuentran algo, ¿cómo vas a utilizar esas pruebas para poder generar justicia, que es lo que realmente debería de suceder, ¿no? En un país tan injusto como México, pasa de todo, como bien dice Osvaldo Monos. Es una lástima que estas prácticas sigan siendo parte de la vida cotidiana y ojalá que a partir de estos últimos años, hablando desde que llegó Andrés Manuel López Obrador, ojalá que no suceda. Pues esperemos que no suceda, pero yo creo que es algo que va a seguir dándose este tipo de prácticas, ¿no? Sobre todo en tiempos muy, muy políticos o muy álgidos o muy extremos, va a seguir dando este tipo de situaciones. Yo les agradezco su participación en este programa el día de hoy. Gracias, Ale, gracias, Osvaldo, gracias, Carlos, gracias, José Ángel. Yo le espero a usted el próximo miércoles aquí en El Timbre, con mucho gusto y con mucho agrado. Que tengan una excelente semana. Hasta entonces.